Buenas noches, esto es Historias para Dormir, el podcast en el que te traemos relatos pensados para ayudarte a conciliar el sueño al finalizar el día. Hoy leeremos una selección de cuentos de Hans Christian Andersen. Pero antes de empezar con estos cuentos, vamos a tomarnos un momento para relajar el cuerpo al final del día y prepararlo para el descanso. Inspira y expira profundamente un par de veces y siente cómo, con cada expiración, te hundes más profundamente sobre el colchón. Imagina que estás caminando hoy por un jardín silencioso, lentamente. Sientes la gravilla bajo tus pies y al levantar la vista, a los lados, encuentras hileras de arbustos podados con mucho esmero, formando senderos suaves. Entre los arbustos crecen rosales también, y detrás de esos rosales, a lo lejos, puedes ver una pérgola blanca, elegante pero con aspecto de no haberse cuidado en un tiempo. Está cubierta de enredaderas. Te acercas tranquilamente hacia la pérgola y desde allí ves una hilera de cipreses y detrás de ellos una casa. La casa no es enorme, pero tiene una cierta elegancia tranquila, como de mansión antigua. Puedes ver la fachada y está parcialmente cubierta de hiedra. Las ventanas están enmarcadas por unas contraventanas nobles, de madera lujosa, pero gastada. Cuando te acercas a uno de los lados, ves una luz encendida en una de las ventanas del piso superior. Es una luz cálida y parpadeante, y entre sus destellos puedes ver las sombras de personas que van y vienen. En esta casa es donde empezará hoy nuestra primera historia. La Cenicienta. Érase hace mucho tiempo un gentilhombre que se casó en segundas nupcias con una mujer altiva y huraña como otra no haya habido. Tenía esta mujer 2 hijas, como ella orgullosas y que en todo se le asemejaban. El esposo tenía una hija, cuya dulzura y bondad nadie aventajaba, cualidades que asemejaban las de su difunta madre, que fue buena entre las buenas. Apenas celebradas las bodas, la madrastra hizo pesar su pésimo carácter sobre la joven, cuyas buenas cualidades no podía sufrir, tanto menos cuanto, comparadas con las de sus hijas, éstas aparecían todavía más despreciables. Encargóle, pues, las más humildes faenas de la casa. Debía fregar los platos y los chismes todos de la cocina, barrer los cuartos de la señora y de las 2 hijas, y además dormía en el granero y en un mal jergón, mientras sus hermanas estaban en habitaciones bien amuebladas y tenían camas lujosas y grandes espejos en los que se veían de la cabeza a los pies. La desdichada sufría con paciencia y no se atrevía a quejarse a su padre, quien la hubiera reñido, pues estaba dominado por su mujer. Una vez que había terminado la tarea, iba cada día a un rincón de la chimenea y se sentaba encima de la ceniza, lo que dio origen a que le aplicaran un feo mote. Sobre todo a la menor, que no era tan mala como la hermana mayor, la llamaba Cenicienta, a pesar de lo cual la pobrecita, con sus remendados vestidos, era 100 veces más hermosa que sus hermanas con sus magníficos trajes. Por aquel entonces el hijo del rey dio un baile al que invitó a todas las personas distinguidas y también así a las 2 señoritas que figuraban en primera línea entre las de aquel país.
Éstelas pues ocupadas en escoger los vestidos y adornos que mejor habían de sentarles, de todo lo cual había de resultar aumento de trabajo para Cenicienta, porque ella era la que repasaba la ropa de sus hermanas y cuidaba del atadillo y pliegues de sus jubones. Ellas solo hablaban del traje que se pondrían. «Yo», dijo la mayor, «llevaré el vestido de terciopelo rojo y un aderezo de Inglaterra. Yo», añadió la menor, «me pondré las sayas que acostumbro llevar, pero en cambio ostentaré mi manto recamado de flores de oro y mi adorno de diamantes, que es joya de las mejores». Mandaron llamar también a una buena peinadora para que hiciera maravillas, y enviaron por lunares a la tienda donde mejor los fabricaban. Llamaron a la Cenicienta para pedirle su opinión, porque su gusto era exquisito, y ella les dio excelentes consejos y hasta se ofreció para peinarlas, lo cual aceptaron las hermanas. Mientras las estaba peinando, le dijeron: «Cenicienta, ¿te gustaría ir al baile?» «Ay, señoritas, ustedes se burlan de mí. No es al baile donde debo ir», dijo ella. «Tienes razón. ¿Cómo reirían si viesen a una joven como tú en el baile?» Otra que no hubiese sido la Cenicienta las hubiera peinado mal, pero ella era buena y las peinó perfectamente bien. Casi 2 días estuvieron sin comer, tanta era su alegría. Rompieron más de 12 lazos a fuerza de apretar para que el talle fuese más chiquitito y se pasaron prácticamente todo el tiempo delante del espejo. Por fin llegó el tan deseado día. Fuéronse las hermanas al baile y con la mirada las siguió la Cenicienta hasta perderlas de vista. Cuando hubieron desaparecido, se puso a llorar. Su madrina, al verla anegada en llanto, le preguntó qué tenía. Los sollozos le embargaban la voz y no podía llegar verdaderamente a decir nada, pero su madrina, que era hada, le dijo: «¿Deseas ir al baile? ¿He adivinado?» «Sí», contestó la Cenicienta suspirando. «¿Serás buena?», le preguntó la madrina. «Si lo eres, irás al baile». La llevó entonces a su cuarto y le dijo: «Ve al jardín y tráeme una calabaza». La Cenicienta se fue enseguida a buscarla y cogió la más hermosa que encontró, entregándosela entonces a su madrina sin que acertase a adivinar qué tenía que ver la calabaza con el baile. Su madrina la vació, y cuando quedó sola la corteza, la tocó con su varita, e inmediatamente se convirtió la calabaza en una magnífica carroza dorada. Después se fue en busca de la ratonera, donde encontró 6 ratones, todos vivos. Dijo a la Cenicienta que levantara un poquito la trampa, y cuando salía uno, le daba un golpecito con la varita, transformándose éste inmediatamente en un soberbio caballo. De modo que reunió un magnífico tiro de 6 corceles de un hermoso gris que daba que admirar. Pensando estaba de qué haría un cochero, cuando la Cenicienta dijo: «Veré si ha quedado algún ratón en la ratonera y le convertiremos en cochero». «Buena idea», le dijo, «ve a buscar». La Cenicienta volvió con la ratonera, en la que había esta vez 3 grandes ratas. El hada escogió una entre las 3, dándole la preferencia por su barba, y habiéndola tocado con la varita, se transformó ésta en un fornido cochero con gruesos bigotes. Después le dijo: «Ve al jardín y tráeme 6 lagartos que encontrarás detrás de la regadera». Así lo hizo Cenicienta, y en el acto su madrina convirtió los lagartos en otros tantos lacayos, que inmediatamente subieron a la carroza con sus libreas galoneadas, manteniéndose firmes como si en su vida hubiesen hecho otra cosa. El hada dijo entonces a la Cenicienta: «Ya tienes lo necesario para ir al baile. ¿Estás contenta?» «Sí, madrina, pero ¿iré al baile con mi feo vestido?» Y entonces la madrina la tocó con la varita, y sus ropas se convirtieron en vestidos de oro y seda recamados de pedrería. Después le dio unos zapatos de cristal, los más hermosos que humanos ojos hayan visto jamás. Subió la Cenicienta entonces a la carroza, y su madrina le recomendó con mucho empeño que saliese del baile antes de medianoche, advirtiéndola de que si permanecía un momento más en él,
la carroza volvería a convertirse en calabaza, los caballos en ratones, los lacayos en lagartos, y sus hermosos vestidos tomarían la primitiva forma que tenían. Después de haber prometido a su madrina que se retiraría del baile antes de medianoche, se fue, llena de alegría. Al llegar a palacio, se avisó al hijo del rey de que acababa de llegar una gran princesa desconocida, y éste corrió a recibirla. Le dio la mano para que bajara de la carroza y la llevó al salón donde estaban todos los invitados. A su entrada, reinó un gran silencio. Todos cesaron de bailar y pararon los violines. Tanta fue la impresión producida por la extraordinaria belleza de la desconocida y tan grande el deseo de contemplarla. Solo se oía el confuso murmullo producido por la exclamación que salía de todos los labios. ¡Qué hermosa es! El mismo rey, a pesar de su vejez, no se cansaba de mirarla y decía en voz baja a la reina que hacía mucho tiempo que no había visto una mujer tan bella y tan amable. Todas las damas estaban absortas en la contemplación de su tocado y de sus vestidos, con el propósito de tener otros iguales al día siguiente, si bien dudaban encontrar telas tan bellas y modistas tan hábiles como para hacerlos. El hijo del rey la llevó al puesto más distinguido y la invitó después a bailar. Bailó ella con tanta gracia que aún la admiraron más. Sirvieron después un espléndido refresco, pero nada probó el joven príncipe, pues solo pensaba en mirarla. La Cenicienta fue a sentarse al lado de sus hermanas, con quienes se mostró muy amable, dándoles naranjas y limones de los que el príncipe le había ofrecido, lo que les admiró mucho porque no la reconocieron. Mientras estaban hablando, la Cenicienta oyó que el reloj daba las 12 menos cuarto. Hizo una gran reverencia a los asistentes y se fue tan deprisa como pudo. En cuanto llegó a su casa, se dirigió al encuentro de su madrina y después de haberle dado las gracias le dijo que desearía volver al baile el día siguiente, porque el hijo del rey se lo había rogado. Ocupada estaba en referir a su madrina todo lo que había ocurrido, cuando las dos hermanas llamaron a la puerta. La Cenicienta fue a abrir y les dijo: «¿Cuánto habéis tardado en volver?». Al mismo tiempo se frotaba los ojos y se desperezaba, como si acabara de despertar, a pesar de que no hubiese pensado en dormir desde que se separaron. Una de las dos hermanas exclamó: «Si hubieses estado en el baile, no te hubieras fastidiado, pues ha aparecido la más hermosa princesa que pueda verse, quien se ha mostrado además muy amable con nosotras y nos ha dado naranjas y limones». El júbilo de la Cenicienta era extraordinario. Les preguntó por el nombre de la princesa y le contestaron que se ignoraba, añadiendo que esto hacía sufrir mucho al hijo del rey, que daría todo lo que poseía por saberlo. La Cenicienta sonrió y les dijo: «¿Era tan bella? ¡Qué suerte tenéis, hermanas! También tendría yo tanta si pudiera verla. Préstame tu vestido amarillo, hermana mía, el que te pones cada día». «¿Crees que he perdido el juicio? No estoy loca rematada para prestar mi vestido a una fea y sucia como tú». La Cenicienta contaba con esta negativa, así que no le pesó. Es más, no hubiera sabido qué hacer si su hermana hubiese accedido a su demanda. Al día siguiente, las dos hermanas fueron al baile y también la Cenicienta, pero más adornada que la primera vez. El hijo del rey no se apartó de su lado y no cesó de hablarle con gracia. La joven le oía con mucho gusto, hasta tal punto que olvidó lo que su madrina le había encargado, y sonó la primera campanada de medianoche, cuando ella creía que no eran ni las 11. Se levantó y huyó con la ligereza de una corza seguida del príncipe, pero sin que éste pudiera alcanzarla, y en su fuga perdió uno de los zapatitos de cristal que el hijo del rey recogió. La Cenicienta llegó esa noche a su casa muy cansada, sin carroza, sin lacayos y con su feo vestido, pues de su magnificencia solo le había quedado uno de los zapatitos de cristal, la pareja del que había perdido. Preguntaron a los guardias de las puertas de palacio si habían visto salir a una princesa, y contestaron que no, que solo habían visto salir a una joven muy mal vestida, cuyo porte era más bien el de una campesina que el de una señorita. Cuando las dos hermanas regresaron del baile, les preguntó la Cenicienta si se habían divertido mucho
y si la hermosa princesa había asistido. Contestaron afirmativamente, añadiendo que al dar medianoche había huido con tanto apresuramiento que había dejado caer uno de sus zapatos de cristal, el más lindo del mundo. También le contaron que el hijo del rey lo había recogido y que hasta acabar el baile no había hecho otra cosa que mirarlo, lo que demostraba que estaba enamorado de la joven a quien pertenecía el diminuto zapato. Dijeron la verdad, pues pocos días después el hijo del rey mandó publicar a son de trompeta que se casaría con aquella a cuyo pie se amoldase exactamente el zapato. Se comenzó por probarlo a todas las princesas, luego a las duquesas y después a todas las señoritas de la corte. Así que lo llevaron a casa de las dos hermanas, que hicieron grandes esfuerzos para que entrara su pie en el zapatito, pero sin lograrlo. La Cenicienta, que las estaba mirando, reconoció su zapato y les dijo riendo: «Dejad que vea si mi pie entra». Sus hermanas soltaron una carcajada y se burlaron de ella. Sin embargo, el gentilhombre que probaba el zapato miró con atención a la Cenicienta, vio que era en verdad muy bella y dijo que su deseo era justo, pues él tenía orden de probar el zapato a todas las jóvenes. Así que hizo sentar a la Cenicienta y acercando el zapato a su diminuto pie, notó que entraba en él sin dificultad, quedando calzado como si se hubiese amoldado en cera. El asombro de ambas hermanas fue enorme, pero lo fue todavía más cuando la Cenicienta sacó del bolsillo el otro zapato donde metió el pie que no estaba calzado. En esto llegó la madrina, quien tocando con su varita los vestidos de la Cenicienta, los convirtió en otros aún más hermosos que los que había llevado a las fiestas. Entonces las dos hermanas reconocieron en ella a aquella joven que habían visto en el baile y se arrojaron a sus pies para pedirle perdón por todos los malos tratos que la habían hecho sufrir. La Cenicienta las levantó y les dijo abrazándolas que con toda su alma las perdonaba, rogándolas que siempre la amasen. Vestida como estaba, la llevaron al palacio del joven príncipe, quien la halló más hermosa que antes y se casó con ella a los pocos días. La Cenicienta, tan buena como bella, mandó que sus dos hermanas se alojaran en el palacio y aquel mismo día las casó con dos grandes señores de la corte. Algo, de Hans Christian Andersen. Quiero ser algo, decía el mayor de 5 hermanos. Quiero servir de algo en este mundo. Si ocupo un puesto, por modesto que sea, que sirva a mis semejantes, seré algo. Los hombres necesitan ladrillos. Pues bien, si yo los fabrico, haré algo real y positivo. Sí, pero eso es muy poca cosa, replicó el segundo hermano. Tu ambición es muy humilde. Es trabajo de peón que una máquina puede hacer. No, más vale ser albañil. Eso sí es algo, y yo quiero ser algo. Es un verdadero oficio. Quien lo profesa es admitido en el gremio y se convierte en ciudadano, con su bandera propia y su casa gremial. Si todo marcha bien, podré tener oficiales, me llamarán maestro y mi mujer será la señora patrona. A eso llamo yo ser algo. Tonterías, intervino el tercer hermano. Ser albañil no es nada. Quedarás excluido de los estamentos superiores y en una ciudad hay muchos que están por encima del maestro artesano. Aunque seas un hombre de bien, tu condición de maestro no te librará de ser lo que llaman un patán. No, yo sé algo mejor. Seré arquitecto. Seguiré por la senda del arte, del pensamiento, subiré hasta el nivel más alto en el reino de la inteligencia. Habré de empezar desde abajo, sí, te lo digo sin rodeos. Comenzaré de aprendiz. Llevaré gorra, aunque estoy acostumbrado a tocarme con sombrero de seda. Iré a comprar aguardiente y cerveza para los oficiales, y ellos me tutearán, lo cual no me agrada. Pero imaginaré que no es sino una comedia, libertades propias del carnaval. Mañana, es decir, cuando sea oficial, emprenderé mi propio camino, sin preocuparme de los demás. Iré a la academia a aprender dibujo y seré arquitecto. Esto sí es algo. Es mucho. ¿Acaso me llamen señoría o excelencia
y me pongan, además, algún título delante y detrás y venga a edificar como otros hicieron antes que yo. Y entre tanto iré construyendo mi fortuna. Ese algo vale la pena. Pues eso que tú dices que es algo, se me antoja muy poca cosa, y hasta te diré que nada, dijo el cuarto hermano. No quiero tomar caminos trillados. No quiero ser un copista. Mi ambición es ser un genio, mayor que todos vosotros juntos. Crearé un estilo nuevo, levantaré el plano de los edificios según el clima y los materiales del país, haciendo que cuadren con su sentimiento nacional y la evolución de la época, y les añadiré un piso que será un zócalo para el pedestal de mi gloria. ¿Y si nada valen el clima y el material?, preguntó el quinto hermano. Sería bien sensible, pues no podrían hacer nada de provecho. El sentimiento nacional puede engreírse y perder su valor. La evolución de la época puede escapar de tus manos, como se te escapa la juventud. Ya veo que en realidad ninguno de vosotros llegará a ser nada, por mucho que lo esperéis. Pero haced lo que os plazca. Yo no voy a imitaros. Me quedaré al margen para juzgar y criticar vuestras obras. En este mundo todo tiene sus defectos. Yo los descubriré y los sacaré a la luz. Esto será algo. Así lo hizo, y la gente decía de él: indudablemente, este hombre tiene algo. Es una cabeza despejada, pero no hace nada. Y sin embargo, por esto precisamente, era algo. Como veis, esto no es más que un cuento, pero un cuento que nunca se acaba, que empieza siempre de nuevo mientras el mundo sea mundo. ¿Pero qué fue, a fin de cuentas, de estos 5 hermanos? Escuchadme bien, pues es toda una historia. El mayor, que fabricaba ladrillos, observó que por cada uno recibía una monedita, y aunque solo fuera de cobre, reuniendo muchas de ellas se obtenía un brillante escudo. Ahora bien, donde quiera que vayáis con un escudo, a la panadería, a la carnicería o a la sastrería, se os abre la puerta y solo tenéis que pedir lo que os haga falta. He aquí lo que sale de los ladrillos. Los hay que se rompen o se desmenuzan, pero incluso de estos se puede sacar algo. Una pobre mujer llamada Margarita deseaba construirse una casita sobre el malecón. El hermano mayor, que tenía un buen corazón, aunque no llegó a ser más que un sencillo ladrillero, le dio todos sus ladrillos rotos y unos pocos enteros por añadidura. La mujer se construyó la casita con sus propias manos. Era muy pequeña, una de las ventanas estaba torcida, la puerta era demasiado baja y el techo de paja hubiera podido quedar mejor. Pero bien que mal, la casuca era un refugio y desde ella se gozaba de una buena vista sobre el mar, aquel mar cuyas furiosas olas se estrellaban contra el malecón, salpicando con sus gotas salobres la pobre choza, y tal como era, ésta seguía en pie mucho tiempo después de estar muerto el que había cocido los ladrillos. El segundo hermano conocía el oficio de albañil mucho mejor que la pobre Margarita, pues lo había aprendido tal y como se debe. Aprobado su examen de oficial, se echó la mochila al hombro y entonó la canción del artesano. Joven yo soy y quiero correr mundo, e ir levantando casas por doquier, cruzar tierras, pasar el mar profundo, confiado en mi arte y mi valer. Y si a mi tierra regresara un día, atraído por el amor que allí dejé, alárgame la mano, patria mía, y tú, casita que mía llamé. Y así lo hizo. Regresó a la ciudad, ya en calidad de maestro, y construyó casas y más casas, una junto a otra, hasta formar toda una calle. Terminada esta, que era muy bonita y realzaba el aspecto de la ciudad, las casas edificaron para él otra casita, esta de su propiedad. ¿Que cómo pueden construir las casas? Preguntádselo a ellas. Si no responden, lo hará la gente en su lugar, diciendo: sí, es verdad, la calle le ha construido una casa. Era una casa pequeña y de pavimento de arcilla, pero bailando sobre él con su novia se volvió liso y brillante.
y de cada piedra de la pared brotó una flor, con lo que las paredes parecían cubiertas de preciosos tapices. Fue una linda casa y una pareja feliz. La bandera del gremio ondeaba en la fachada y los oficiales y aprendices gritaban: ¡Hurra por el maestro! Sí, señor, aquel llegó a ser algo y murió siendo algo. Vino luego el arquitecto, el tercero de los hermanos, que había empezado de aprendiz, llevando gorra y haciendo de mandadero, pero más tarde había ascendido a arquitecto tras los estudios en la academia, y fue honrado con los títulos de señoría y excelencia. Y si las casas de la calle habían edificado una para el hermano albañil, a la calle le dieron el nombre del arquitecto, y la mejor casa de ella fue suya. Llegó a ser algo, sin duda alguna, con un largo título delante y otro detrás. Sus hijos pasaban por ser de familia distinguida, y cuando murió, su viuda fue una viuda de alto copete. Y esto es algo. Y su nombre quedó en el extremo de la calle, y como nombre de calle siguió viviendo en labios de todos. Esto también es algo, sí señor. Siguió después el genio, el cuarto de los hermanos, el que pretendía idear algo nuevo, más allá del camino trillado, y realzar los edificios con un piso más, que debía inmortalizarle. Pero terminó por caerse de este piso y perder así la vida. Eso sí, le hicieron un entierro solemnísimo, con las banderas de los gremios, música, flores en la calle y elogios en el periódico. En su honor se pronunciaron 3 panegíricos, cada uno más largo que el anterior, lo cual le habría satisfecho en extremo, pues le gustaba mucho que hablaran sobre él. Sobre su tumba erigieron un monumento, de un solo piso, es verdad, pero esto es algo. El cuarto había muerto, pues, como sus 3 hermanos mayores, pero el último hermano, el razonador, sobrevivió a todos, y en eso estuvo en su papel, pues así pudo decir la última palabra, que es lo que a él le interesaba. Como decía la gente, era la cabeza clara de la familia, pero le llegó también su hora, murió y se presentó a la puerta del cielo, por la cual se entra siempre de 2 en 2. Y he aquí que él iba de pareja con otra alma que deseaba entrar a su vez, y resultó ser la pobre vieja Margarita, la de la casa del malecón. De seguro que será para realzar el contraste por lo que me han puesto de pareja con esta pobre alma, se dijo el razonador. ¿Quién sois, abuelita? ¿Queréis entrar también?, le preguntó. Inclinóse la vieja lo mejor que pudo, pensando que el que le hablaba era San Pedro en persona. Soy una pobre mujer sencilla, sin familia, la vieja Margarita de la casita del malecón. Ya. ¿Y qué es lo que hicisteis allá abajo? Poca cosa en realidad, nada que pueda valerme la entrada aquí. Será una gracia muy grande de nuestro Señor si me admiten en el paraíso. ¿Y cómo fue que os marchasteis del mundo?, siguió preguntando él, solo por decir algo, pues al hombre le aburría la espera. La verdad es que no lo sé. El último año lo pasé enferma y pobre. Un día no tuve más remedio que levantarme y salir, y me encontré de repente en medio del frío y la helada. Seguramente no pude resistirlo. Le contaré cómo ocurrió. Fue un invierno muy duro, pero hasta entonces lo había venido aguantando. El viento se calmó por unos días, aunque hacía un frío cruel, como vuestra señoría debe saber. La capa de hielo entraba en el mar hasta perderse de vista, y toda la gente de la ciudad había salido a pasear sobre el hielo, a patinar, como dicen ellos, y a bailar. Creo también que había música y merenderos. Yo lo oía todo desde mi pobre cuarto donde estaba acostada, y esto duró hasta el anochecer. Había salido ya la luna, pero su luz era muy débil. Miré al mar desde mi cama, y entonces vi que allí donde se tocan el cielo y el mar, subía una maravillosa nube blanca. Me quedé mirándola y vi un punto negro en su centro, y vi que crecía sin cesar. Y entonces supe lo que aquello significaba, pues soy vieja y tengo experiencia, aunque no es frecuente ver este signo. Yo lo reconocí,
y sentí espanto. Durante mi vida lo había visto 2 veces y sabía que anunciaba una espantosa tempestad, con una gran marejada que sorprendería a todos aquellos desgraciados que allí estaban, bebiendo, saltando y divirtiéndose. Toda la ciudad había salido, viejos y jóvenes. ¿Quién podía prevenirlos, si nadie veía el signo ni se daba cuenta de lo que yo observaba? Sentí, por tanto, una angustia terrible y me entró una fuerza y un vigor como hacía mucho tiempo no había sentido. Salté de la cama y me fui a la ventana. No pude ir más allá. Conseguí abrir los postigos y vi a muchas personas que corrían y saltaban por el hielo, y vi las lindas banderitas y oí los hurras de los chicos y los cantos de las mozas. Todo era bullicio y alegría, y mientras tanto, la blanca nube con el punto negro iba creciendo por momentos. Grité con todas mis fuerzas, pero nadie me oyó, pues estaban demasiado lejos. La tempestad no tardaría en estallar. El hielo se resquebrajaría y haría pedazos, y todos aquellos, hombres y mujeres, niños y mayores, se hundirían en el mar, sin salvación posible. No podían oírme y yo no podía ir hasta ellos. ¿Cómo conseguir que viniesen a tierra? Dios nuestro Señor me inspiró la idea de pegar fuego a mi cama. Más valía que se incendiara mi casa a que todos aquellos infelices pereciesen. Así que encendí el fuego, vi la roja llama y salí a la puerta, pero allí me quedé tendida, con las fuerzas agotadas. Las llamas se agrandaban a mi espalda, saliendo por la ventana y por encima del tejado. Los patinadores las vieron y acudieron corriendo en mi auxilio, pensando que iba a morir abrasada. Todos vinieron, por tanto, hacia el malecón. Los oí venir y al mismo tiempo oí un estruendo en el aire, como el tronar de muchos cañones. La ola de marea levantó el hielo y lo hizo pedazos, pero la gente pudo llegar al malecón, donde las chispas empezaban a caerme encima. Todos estaban a salvo. Yo, en cambio, no pude resistir el frío y el espanto, y es por esto que he venido aquí, a la puerta del cielo. Dicen que está abierta para los pobres como yo, y ahora ya no tengo ni mi casa. ¿Qué le parece? ¿Me dejarán entrar? Abrióse en esto la puerta del cielo, y un ángel hizo entrar a la mujer. De ésta cayó una brizna de paja, una de las que había en su cama cuando la incendió para salvar a los que estaban en peligro. Y la paja se transformó en oro, pero un oro que crecía y echaba ramas que se trenzaban en hermosísimos arabescos. ¿Ves?, dijo el ángel al razonador. Esto lo ha traído la pobre mujer. ¿Y tú qué traes? Nada, bien lo sé. No has hecho nada, ni siquiera un triste ladrillo. Podrías volverte y por lo menos traer uno. De seguro que estaría mal hecho, saliendo de tus manos, pero algo valdría la buena voluntad. Por desgracia no puedes volverte y yo nada puedo hacer por ti. Entonces aquella pobre alma, la mujer de la casita del malecón, intercedió por él. Su hermano me regaló todos los ladrillos y trozos con los que pude levantar mi humilde casa. Fue un gran favor que me hizo. ¿No servirían todos aquellos trozos como un ladrillo para él? Es una gracia que le pido. La necesita tanto y puesto que estamos en el reino de la gracia. Tu hermano, a quien tú creías el de más cortos alcances, dijo el ángel, aquel cuya honrada labor te parecía la más baja, te da pues su óbolo celestial, así que no serás expulsado. Se te permitirá permanecer aquí fuera reflexionando y reparando tu vida terrenal, pero no entrarás mientras no hayas hecho una buena acción. Yo lo habría sabido decir mejor, pensó el pedante, pero no llegó a decirlo en voz alta, y esto ya es algo. Cinco en una vaina. 5 guisantes estaban encerrados en una vaina, y como ellos eran verdes y la vaina era verde también, creían que el mundo entero era verde, y tenían toda la razón. Creció la vaina y crecieron los guisantes. Para aprovechar mejor el espacio se pusieron en fila,
Por fuera lucía el sol y calentaba la vaina, mientras la lluvia la limpiaba y la volvía transparente. El interior era tibio y confortable. Había claridad de día y oscuridad de noche, tal y como debe ser. Y los guisantes en la vaina iban creciendo y se entregaban a sus reflexiones, pues en algo debían ocuparse. «¿Nos pasaremos toda la vida metidos aquí?», decían, «con tal de que no nos endurezcamos a fuerza de encierro. Me da la impresión de que hay más cosas allá afuera. Es como un presentimiento». Y así fueron transcurriendo las semanas y los guisantes se volvieron amarillos, como la vaina. «El mundo entero se ha vuelto amarillo», exclamaban, y podían afirmarlo sin reservas. Un día sintieron un tirón. La vaina había sido arrancada por las manos de alguien y junto con otras vino a encontrarse en el bolsillo de una chaqueta. «Pronto nos abrirán», dijeron los guisantes, ansiosos de que llegara el momento. «Me gustaría saber quién de nosotros llegará más lejos», dijo el menor de los 5. «No tardaremos en saberlo». «Será lo que haya de ser», contestó el mayor. Y de repente estalló la vaina y los 5 guisantes salieron rodando a la luz del sol. Estaban en una mano infantil. Un chiquillo los sujetaba fuertemente y decía que estaban como hechos a medida para su cerbatana. Así que, metiendo uno en ella, sopló. El guisante salió disparado. «Heme aquí volando por el vasto mundo. Alcánzame si puedes». «Yo me voy directo al sol», dijo el segundo. «Eso sí que es una vaina como Dios manda y que me irá muy bien». Y hacia allá se fue. «Cuando lleguemos a nuestro destino, podremos descansar un rato», dijeron los 2 siguientes. «Pero nos queda aún un buen trecho para rodar». Y en efecto, rodaron por el suelo antes de ir a parar a la cerbatana, pero al final dieron en ella. «Llegaremos más lejos que todos los demás». «Será lo que haya de ser», dijo el último, al sentirse proyectado a las alturas. Fue a dar contra una vieja tabla, bajo la ventana de la buhardilla, justamente en una grieta llena de musgo y mullida tierra, y el musgo lo envolvió amorosamente. Y allí se quedó el guisante oculto, pero no olvidado. «Será lo que haya de ser», repitió. Vivía en la buhardilla una pobre mujer que se ausentaba durante la jornada para dedicarse a limpiar estufas, a serrar madera y efectuar otros trabajos pesados, pues no le faltaban fuerzas ni ánimos, a pesar de lo cual seguía en la pobreza. En la reducida habitación quedaba solo su única hija, mocita delicada y linda que llevaba 1 año en cama luchando entre la vida y la muerte. «Se irá con su hermanita», suspiraba la mujer. «Tuve 2 hijas y muy duro me fue cuidar de las 2, hasta que el buen Dios quiso compartir el trabajo conmigo y se me llevó una. Bien quisiera yo ahora que me dejase la que me queda, pero seguramente a él no le parece bien que estén separadas y se llevará a esta al cielo con su hermana». Pero la doliente muchachita no se moría. Se pasaba todo el santo día resignada y quieta mientras su madre estaba fuera a ganar el pan para las 2. Llegó, así, la primavera. Una mañana, temprano aún, cuando la madre se disponía a marcharse a la faena, el sol entró piadoso a la habitación por la ventanuca y se extendió por el suelo, y la niña enferma dirigió la mirada al cristal inferior. «¿Qué es aquello verde que asoma junto al cristal y que mueve el viento?». La madre se acercó a la ventana y la entreabrió. «Mira», dijo, «es una planta de guisante que ha brotado aquí con sus hojitas verdes. ¿Cómo llegaría a esta rendija?». «Aquí tendrás un jardincito en que recrear los ojos». Acercó la cama de la enferma a la ventana para que la niña pudiese contemplar la tierna planta y la madre se marchó al trabajo. «Madre, creo que me repondré», exclamó la chiquilla al atardecer. «El sol me ha calentado tan bien hoy. El guisante crece a las 1000 maravillas y también yo saldré adelante y me repondré al calor del sol». «Dios lo quiera», suspiró la madre, que albergaba muy pocas esperanzas. Sin embargo,
Puso un palito al lado de la tierna planta que tan buen ánimo había infundido a su hija para evitar que el viento la estropease. Sujetó en la tabla inferior un bramante y lo ató en lo alto del marco de la ventana, con objeto de que la planta tuviese un punto de apoyo donde enroscar sus zarcillos a medida que se encaramase. Y en efecto, se la veía crecer día tras día. «Dios mío, hasta flores echa», exclamó la madre una mañana. Y entróle entonces la esperanza y la creencia de que su niña enferma se repondría. Recordó que en aquellos últimos tiempos la pequeña había hablado con mayor animación, que desde hacía varias mañanas se había sentado sola en la cama y en aquella posición se había pasado horas contemplando con ojos radiantes el jardincito formado por una única planta de guisante. La semana siguiente, la enferma se levantó por primera vez una hora y se estuvo, feliz, sentada al sol, con la ventana abierta. Y fuera se había abierto también una flor de guisante, blanca y roja. La chiquilla, inclinando la cabeza, besó amorosamente los delicados pétalos. Fue un día de fiesta para ella. «Dios misericordioso la plantó y la hizo crecer para darte esperanza y alegría, hijita», dijo la madre, radiante, sonriendo a la flor como si fuese un ángel bueno. «Pero, ¿y qué fue de los otros guisantes?» «Pues veréis. Aquel que salió volando por el amplio mundo, aquel que decía «alcánzame si puedes», cayó en el canalón del tejado y fue a parar al buche de una paloma, donde encontróse como Jonás en el vientre de la ballena. Los dos perezosos tuvieron la misma suerte. Fueron también pasto de palomas, con lo cual no dejaron de dar un cierto rendimiento positivo. En cuanto al cuarto, el que pretendía volar hasta el sol, fue a caer al vertedero, y allí estuvo días y semanas en el agua sucia, donde se hinchó horriblemente. «¿Cómo engordo?», exclamaba, satisfecho. «Acabaré por reventar, que es todo lo que puede hacer un guisante. Soy el más notable de los 5 que crecimos en la misma vaina». Y el vertedero acabó por dar beneplácito a aquella opinión. Mientras tanto, allá, en la ventana de la buhardilla, la muchachita, con los ojos radiantes y el brillo de la salud en las mejillas, juntaba sus hermosas manos sobre la flor del guisante y daba gracias a Dios. «El mejor guisante sigue siendo el mío», decía sin embargo el vertedero.